Quinto domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina, y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, se parece al hombre que se contempla en un espejo su rostro nativo, y después se va y al punto se olvida de cómo es. Mas quien contempla atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se aprecia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña a su corazón, y su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó tiempo que ya no hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vos me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocéis que todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En eso creemos que ha salido de Dios. Esta semana son los días de las rogativas, así normalmente en una parroquia se cantan las letanías de los santos, el lunes, martes y miércoles. Les recomiendo hacerlo en privado, cada quien que diga las letanías de los santos. No es una obligación, pero es muy recomendado. Son oraciones de penitencia para implorar la misericordia de Dios. Y hoy hay tantas razones para implorar su misericordia sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre la tradición, sobre nosotros mismos. Entonces, si pueden decir las letanías todos estos 3 días, se los encargo, por favor. Este jueves es la fiesta de la Ascensión. Entonces, acuérdense que nuestro Señor volvió a su Padre, volvió al cielo. También, ¿verdad? Si no pueden asistir a misa, pues traten de santificar el día leyendo la misa del día, leyendo la epístola del Evangelio por lo menos, y pues alguna lectura espiritual sobre este tema. Entonces, acuérdense, este jueves, día de la Ascensión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos ya cerca del día de la Ascensión, ya se fue todo el tiempo después de Pascua. Este jueves tenemos el día en que nuestro Señor regresó a su Padre, de donde había venido desde el día de la Encarnación. Y en 10 días después es la fiesta de Pentecostés. Entonces es bueno hacer la novena de Pentecostés, prepararse al día de Pentecostés, la novena, diciendo la oración al Espíritu Santo todos los días. Entonces prepararse como se prepararon los apóstoles,
en compañía de la Virgen María. Así que la Virgen los ayudó a prepararse a recibir el Espíritu Santo. Entonces podemos decir la oración al Espíritu Santo todos los días, acompañado de una Ave María o incluso una salve, si quieren, pueden decirla. Es recomendable hacer esta novena. En la fraternidad siempre lo hemos hecho, por recomendación de Monseñor Lefebvre. Hemos oído las últimas palabras que nuestro Señor ya se está despidiendo de los apóstoles y Él procede por etapas, toda su obra es por etapas. No es porque Él no pueda hacer todo al mismo tiempo, sino porque nuestra naturaleza humana es frágil y necesita hacer las cosas por etapas. Y nuestro Señor se adapta a nosotros, y por eso en toda su vida hay diferentes misterios, y en cada misterio Él nos enseña algo diferente y nos prepara para el siguiente. Y esto es lo que hemos estado meditando en este año litúrgico, desde Adviento, pasando por Navidad, Epifanía, etc. Todas las fiestas del año deberían ser un objeto de meditación, porque hay personas que son muy superficiales y se limitan a, pues sí, hablar de la fiesta, pero no tratan de entender el mensaje que la Iglesia nos quiere dar. Y todo es un camino para ir al cielo, ¿verdad? Nuestro Señor llevó a los apóstoles por diferentes situaciones, diferentes misterios, diferentes dificultades, y poco a poco los está preparando para ir al cielo. Y les da también la oportunidad, pues, a ellos mismos de hacer méritos para tener un cielo mejor, porque el cielo no es de los flojos, de los perezosos, es de aquellos que hacen esfuerzos y que usan todas sus facultades. Hay personas que solo piensan que siendo piadoso, buena gente es suficiente. No, Dios nos pide que usemos todas nuestras facultades que nos dio para hacerlas fructificar, y algunos las quieren enterrar, ¿verdad? Entonces también Dios no nos dio solo el corazón, no nos dio solo la voluntad, no nos dio solo esas facultades, también nos dio la inteligencia, y debemos usarla, debemos nutrirla, debemos leer buenos libros, debemos formarnos en nuestra religión. San Pío X decía que uno de los más grandes males que hay hoy en la iglesia es la ignorancia. Y yo por eso insisto, ¿verdad?, que hay que leer, que hay que formarse, que no basta decir el rosario, que es una cosa muy buena, ¿verdad?, pero es un aspecto de nuestra religión. Así como no es suficiente la misa, ¿verdad?, la Santa Misa, pues está bien, excelente, ¿verdad?, es el sacrificio de nuestro Señor, pero no es suficiente, también debemos hacer otras cosas. Por eso nuestro Señor nos lleva por partes, ¿no? En toda su vida, cada misterio es una preparación para el siguiente, pero cuando ya habremos recorrido todo el camino que Dios nos quiso dar, nos vamos a alegrar porque vamos a entender que todo tenía sentido, que todo tenía un orden, que todo estaba previsto por Dios y que no es arbitrario, nada de lo que Dios hace es arbitrario. Pero hay gente que sí tiene esa idea, que ciertos aspectos de nuestra religión o no son muy importantes o son invención de los padres, o que ellos exageran, o que es su opinión, y no ven que esto es la tradición de la Iglesia, y que la Iglesia desde siglos siempre ha hecho lo mismo y siempre ha tenido este año litúrgico que es una meditación sobre las grandes verdades. Ya hasta el tiempo de San Agustín, ya San Agustín comentaba la liturgia, que en ese tiempo pues es casi el principio de la Iglesia, de los siglos en que comenzó, y ya la Iglesia ya nos ponía delante los mismos misterios, las mismas verdades que había que meditar. Así que la superficialidad de los católicos ha hecho que los enemigos avancen y que los católicos mismos no sepan defenderse, no sepan no solo
ser buenos, sino también ser buenos guerreros y saber atacar el mal, saber defenderse, saber luchar, porque se han vuelto en una bola de apáticos, de negligentes, de perezosos, y que no piensan más en las necesidades materiales que en las espirituales, y por eso pues el mal avanza y no hay quien le ponga un alto, ¿verdad? Entonces los católicos piensan, han absorbido el principio liberal de que la vida social y la vida católica se deben separar, y la separación de la iglesia y del Estado, la separación de la vida social de la vida religiosa, lo cual es falso. La vida religiosa debe asumir todo, hasta la vida económica, la vida material, todo debe estar sometido a la ley de Dios. Y el demonio nos ha hecho creer, bueno, les ha hecho creer a los que han querido, de que hay algo fuera de Dios, hay algo fuera, que hay alguna realidad que está independiente de Dios, y es una gran mentira, es una gran ilusión, eso no existe. Fuera de Dios no hay nada, no hay nada. Así que primero existía Dios y fuera de Él no había nada. Entonces, fuera de Dios no hay nada, absolutamente nada. Pero el demonio quiere hacernos creer que hay otra realidad, o que hay otras alegrías, o que hay otras opciones fuera de Dios. Y fuera de Dios no hay nada. Así que Él quiere hacernos creer que uno puede llevar una cierta vida independiente de lo que es Dios, ¿verdad? Fuera de lo que es la Santa Iglesia, ¿verdad? Ciertamente los católicos son parte de la Iglesia, entonces ellos también forman parte de la Iglesia, y ellos dentro de la Iglesia están actuando. Así que todas nuestras actividades, todo lo que podamos hacer o pensar, debe ser dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, y no hay nada que se pueda excluir, salvo la maldad, salvo el pecado. Así que el demonio quiere hacer creer que puede haber una cierta vida fuera de la vida cristiana, de la vida en la iglesia, porque mucha gente asocia a la iglesia solo a los pastores, ¿no? Pero no, los fieles también son parte de la iglesia, son las piedras con las que está construida la misma iglesia, y son miembros activos, no son miembros puramente pasivos, activos en lo que ellos deben hacer en su vida cotidiana, no forzosamente invadir la misión de los sacerdotes, ¿verdad? Porque algunos fieles que creen que pueden influir sobre los sacerdotes, sobre los que dirigen la iglesia, y eso no está bien, eso no debe ser. Entonces, nuestro Señor ahora pide a los apóstoles de rezar en su nombre, porque ahora Él ya no va a estar ahí. Entonces nuestro Señor les dice, bueno, ahora sí recen en mi nombre. ¿Pero por qué? Porque sí, Él ya murió por nosotros. Entonces está ofreciendo a Dios Padre, mostrando sus heridas de sus manos, su pasión, sus clavos, por las cuales intercede por nosotros, porque con esa pasión, con ese sufrimiento, Él mereció nuestra salvación. Entonces, pedimos siempre en nombre de Jesucristo. Hay personas que son demasiado personales y piden por sí mismos, por sus méritos. Es que yo hice esto, es que yo recé así, etcétera. No. Lo que da valor a nuestras acciones es su unión a Jesucristo, nuestra unión a su pasión. Por eso Jesucristo, ahora que ya consumó su obra en la tierra, ahora dice, rezad en mi nombre. Y eso hace que Dios acepta nuestras oraciones, y que nuestras oraciones tienen más valor, o que incluso el único valor espiritual que pueden tener es el que les da Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
no es por nuestra bonita cara, por nuestros méritos puramente personales, por nuestras cualidades, sino por los méritos de Jesucristo. Y así hacían todos los santos, y así hace la iglesia. Cuando en la misa oyen las oraciones, ¿verdad? Siempre terminan por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina. Bueno, siempre es en nombre de Jesucristo todo lo que se hace o se pide. Y de esa manera Dios envía gracias, Dios envía bendiciones. Y de esa manera los apóstoles se prepararon al día de Pentecostés. Entonces nuestro Señor, este jueves próximo va a ser el día de la Ascensión, y los apóstoles pues en lugar de estar tristes, estuvieron alegres de ver que nuestro Señor iba a tomar posesión de su reino en el cielo, iba a ser glorificado, que su humanidad iba a ser inmersa en la alegría, en la felicidad del cielo. Y entonces ellos se alegraron de ver eso, pero al mismo tiempo ya no se sentían tan solos, porque iba a venir el Espíritu Santo a colmar ese vacío de la presencia de nuestro Señor. Y los apóstoles, después del día de Pentecostés, eran personas del punto de vista espiritual muy maduras, muy fuertes, muy decididos. Ya no había ese espíritu humano con el que le hacían preguntas a nuestro Señor, a veces impertinentes, a veces casi sin sentido, y nuestro Señor les tuvo mucha paciencia. Pero ya después que recibieron el Espíritu Santo, pues eran de unas personas diferentes, eran santos, eran grandes, los fundadores de la iglesia, ¿verdad? Los que comenzaron la iglesia. Hay que leer las epístolas de los apóstoles para ver cómo hablan, que están llenos de Dios y que Dios habla por ellos. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo, la cual va a hacer que la iglesia continúe a través de los siglos hasta el regreso de nuestro Señor. Y siempre habrá en la tierra algunos miembros, personas que representen a la iglesia y que tengan el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada día ese número se reduce de una manera alarmante, y hay quienes no se preocupan de nada, siguen en su vida superficial, en su pereza espiritual, en sus hábitos tontos, superficiales, y que no quieren hacer caso de los consejos de Dios, de la iglesia. Y es porque no escuchan a nuestro Señor. Y la iglesia puede ser reducida a un pequeño número. Nuestro Señor decía, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe sobre la tierra? Es una pregunta terrible. Decir que casi ya nadie va a tener la fe, o que qué va a suceder. Va a haber una crisis de la fe tan profunda que casi ya no va a haber fe en la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hacer de nuestra religión solo un aspecto exterior, apegarnos al aspecto exterior, como ya hacen desgraciadamente algunos tradicionalistas. Se fijan mucho en el aspecto exterior de la iglesia, que aunque es bueno y es importante, pero no siempre lo esencial, ¿verdad? Las cosas materiales, hay quienes se deciden a ir a la tradición solo porque ven que hay mucha gente. Se deciden ir a la tradición solo porque dicen, es que hay un lugar bonito y que nos hacen bonitas ceremonias. Sí, es algo bueno, pero ellos se apegan siempre al aspecto exterior de la iglesia. Y cuando hay problemas de doctrina, que es lo esencial, eso sí es esencial, y cuando hay errores, no los ven, porque no le dan la importancia a la verdad de la iglesia, que puede ser corrompida a veces incluso por los mismos pastores. Y en la historia, cuando vemos la historia de las herejías, muchos de los grandes herejes eran sacerdotes, incluso obispos, que se desviaron de la fe y que terminaron mal, que terminaron siendo herejes, siendo perseguidores de la iglesia, enemigos de la iglesia. Entonces, no basta el aspecto exterior,
porque hay modernistas que hacen muy bonitos discursos, o hay sacerdotes liberales que hacen muy bonitos discursos, como lo hemos visto en la fraternidad, que tienen mucha labia y están entusiasmando a los fieles con espejismos, cosas que no son, que no pueden ser y que hacen daño a la fe, ¿verdad? Como haber alimentado la ilusión en los fieles de que Roma se iba a convertir así de fácil. Y eso es lo que hacía el padre Schmidberger, lo que hacía el Monseñor Felé. Y ahora vemos que no hay resultados y que lo que ha pasado es que más bien se ha debilitado la fraternidad porque pusieron demasiado acento en esas cosas y crearon esa ilusión de que era así tan fácil, ¿no?, que Roma se convirtiera, solo porque cuando ellos fueron a Roma, pues los trataron bien, humanamente, pero eso es diplomacia. Roma, los mejores diplomáticos del mundo son de Roma, entonces les crean la ilusión de que nos van a ayudar, que nos van a recibir, que nos van a dar todo, y es pura ilusión, es puro cuento. Y estos superiores que se alejaron del espíritu de Monseñor Lefebvre porque ellos se creyeron más inteligentes, a pesar de las advertencias de Monseñor Lefebvre, de lo que él dijo, y ahora están viendo que Roma pues no responde y que está cada día peor la cosa, y que ahora los papas modernistas dicen herejías abiertamente, cuando antes las decían de una manera más velada, más discreta, y ahora ¿cuál es el progreso? ¿En qué ha servido toda esta maniobra, según ellos, para convertir a Roma? Eso ha debilitado mucho a la tradición. Y los católicos que ya de por sí tienen sus problemas, los católicos tradicionalistas, que muchos son un poco liberales, que creen que se puede hacer algo fuera de la iglesia, que están coqueteando con el mundo, con las modas, que hoy ya la fraternidad ya no hay, ya menos control de la cuestión de las modas, ya muchas mujeres van a la iglesia mal vestidas, y cuando algún fiel les quiere hacer una reflexión, el sacerdote, en lugar de regañar o llamarle la atención a la persona que va mal, está dando mal ejemplo, va y regaña a la persona que trata de ayudar a esa persona que anda mal vestida, ¿verdad? Ciertamente, cuando alguien hace una corrección fraternal a otra persona, debe hacerlo con prudencia y con caridad, claro, eso está claro. Pero ni con prudencia ni con caridad tampoco. Entonces, ya ellos, al fiel que le dice a una persona, ten cuidado porque eso no es correcto, que se lo diga bien, que se lo diga con caridad, con prudencia, no lo van a no está bien que le llamen la atención a la persona bien intencionada, que tal vez da el ejemplo, mientras que aquella persona que tal vez es nueva, pero que no ha entendido ciertas cosas, pues necesita entenderlas. Entonces ya hay una decadencia en la fraternidad en ese sentido, y que es un síntoma, o sea, síntoma de algo que no anda bien. Hay muchas cosas así en la fraternidad ya, porque se alejaron de la línea de Monseñor Lefebvre y no quieren reconocer que han en varios puntos y varias recomendaciones, Monseñor Lefebvre no lo quieren escuchar, hacen los tontos que no entienden, que no saben. Pero Monseñor Lefebvre, hay una distinción fundamental que él hizo entre la iglesia conciliar y la iglesia católica, y ellos no la quieren ni siquiera hablar de ese tema, se hacen los distraídos. Y Monseñor Lefebvre dice en una conferencia espiritual, diciendo, esta iglesia es una falsificación, es una falsificación de la iglesia, de la verdadera iglesia. El gran problema, y eso es verdad, que está como mezcladas, porque ellos están usurpando los cargos de la verdadera iglesia, y nosotros no somos sedevacantistas,
están usurpando los cargos de la iglesia, de papa, de obispos, y por personas que al mismo tiempo son modernistas. Entonces hay como una mezcla difícil de explicar entre lo que queda de la Iglesia Católica y lo que es la nueva iglesia. Es verdad, es algo difícil. Pero nosotros, eso Dios un día lo va a clarificar y va a hacer la separación del trigo y de la cizaña, lo va a hacer. Pero nosotros, mientras tanto, debemos aferrarnos a la tradición, aferrarnos a la tradición de la iglesia y no pactizar con el mundo y no andar haciendo, jugando con el fuego, porque si leemos bien la Biblia, los apóstoles sí dicen que con esa gente ni el saludo, ¿verdad? Ni el saludo. Entonces, ¿cómo es posible que Monseñor Fele vaya allá y se deshaga como de azúcar, ¿verdad? Con el Papa, y que haga saludos como que con un entusiasmo tal que es fuera de lugar. Entonces ya es una exageración. Yo no sé cuándo van a nombrar los futuros candidatos para ser obispos, pero yo no veo opciones. Ya los sacerdotes de la fraternidad todos están contaminados de liberalismo y vas a tener que hacer un gran esfuerzo para salir de eso. Después de tantos años de una política, de una diplomacia peligrosa, ya están, se han hecho liberales. Me decían que un sacerdote que yo conocí, que era conocido por ser muy firme, él hacía clases en Inglaterra a los fieles, les daba catecismo, y alguien le preguntó que si la nueva misa está mal o si se puede ir a la nueva misa, y él les dijo, yo prefiero no ir. O sea, en lugar de instruir a los fieles y decirles, bueno, es que esa misa está llena de protestantismo, está saturada de cosas que no son de origen católico, ¿verdad? Hasta hay una oración judía en el ofertorio. Y en lugar de instruir a los fieles y decirles por qué no hay que ir, la respuesta que dio fue, es que yo prefiero no ir. Pero no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta, es que hay todos los elementos. Monseñor Lefebvre nos dio todos los elementos para saber que la nueva misa está mal, que es mala, que es intrínsecamente mala. Y una vez él comentaba en el seminario, cuando yo estaba ahí, él decía, es que decía Monseñor Lefebvre, hay varios sacerdotes que vienen y me preguntan si pueden, cuando los fieles les preguntan si pueden ir a la nueva misa cuando no hay misa tradicional, y ellos no saben qué responder. Y me vienen a preguntar otra vez. Y Monseñor le dijo, Monseñor Lefebvre decía, esto es espantoso. Decía, no lo decía por los fieles, lo decía por los sacerdotes. Dice, esto es espantoso. O sea, tanto tiempo que estos sacerdotes estudiaron el seminario, oyeron las explicaciones de Monseñor Lefebvre y toda la argumentación para explicar que la nueva misa es mala y que no hay que ir. Y todavía iban algunos sacerdotes a preguntarle a Monseñor Lefebvre qué debemos decir a los fieles que sí pueden ir a la nueva misa. Y Monseñor Lefebvre se quejaba diciendo, esto es espantoso. ¿Cómo es posible que no entiendan? Todavía no entendieron estos sacerdotes desde tanto tiempo que estamos aquí en la tradición, estamos en esta cuestión, en este problema de la iglesia. Ya era hora que ellos supieran que esa misa no se puede ir. Y lo decía así, como una cosa espantosa. O sea, esa dureza de corazón, esa dureza de mente de los católicos liberales, de los sacerdotes liberales, que a pesar de tener todos los elementos, no les parece evidente. ¿No les parece evidente que no hay que ir a la misa? O que incluso obispos hagan eso. Tenemos casos de que
como que si ir a la nueva misa es una opción, ¿verdad? Ah, si eso a ti te ayuda, si a ti te ayuda a ser buen católico, si eso ayuda a tu piedad, pues ve a la nueva misa. Está mal de recomendar a alguien de hacer un acto que es un acto malo. Por ninguna razón se puede hacer eso. Se puede a veces tolerar, a veces, digamos, hacerse, no decir nada, porque a veces puede ser contraproducente para ciertas personas decirles toda la verdad. Pero en ese caso uno simplemente no dice nada cuando ve que lo que uno le va a decir es inútil, o que en lugar de hacerle bien le va a hacer más mal. Entonces hay ciertos casos uno puede simplemente no decir nada porque la gente no está preparada para oír o para escuchar. A veces, ¿verdad? No siempre, hay ciertos casos que sí hay obligación de decirlo a pesar de lo que pase, ¿verdad? Pero sí, cuando se trata de denunciar los errores modernos y la situación de la iglesia, en ese caso no hay excepciones, siempre hay que decirlo. Pero a veces ciertos actos, ciertas cosas que realmente la gente, si no entiende primero que la iglesia está en crisis, ¿cómo va a entender que la misa está mal, la nueva misa? Entonces por eso debemos ir con prudencia. Pero que sean los mismos sacerdotes que están desorientados, es que es mucha dureza de corazón, ¿verdad? Que oigan con paciencia las conferencias, los sermones de Monsieur Lefebvre, que está, y ahí está claro, Monsieur Lefebvre nunca pactizó con el error, y siempre hablaba de ese tema. Ahora volvieron a hacer algunos libros de Monsieur Lefebvre hablando de temas espirituales y han expurgado los textos, o sea, son puros extractos de que vienen de diferentes conferencias, diferentes sermones, o incluso los escritos de Monsieur Lefebvre, y comentan todos los misterios de la iglesia, la misa, etcétera, de una manera espiritual. Entonces, pero ninguna referencia a la actualidad, a los hechos actuales. Monsieur Lefebvre no hacía eso. Él siempre, en sus sermones, por más espirituales que fueran, él siempre hacía una referencia a lo concreto, a lo que está pasando hoy. No se hacía esa separación. Y ahora esos libros que los han difundido mucho, que tienen textos de Monsieur Lefebvre muy interesantes, pero están sacados de su contexto. Son extractos de diferentes conferencias o sermones, y entonces solo se presenta a Monsieur Lefebvre como un hombre espiritual, es el típico concepto liberal. Entonces ya Monseñor ya dejó de ser, en esos libros que han sacado, pues dejó de ser el combatiente cristiano, el defensor de la fe, el promotor el combate contra los errores, y ya los fieles se acostumbran a ese tono que solo se mantiene todo en un aspecto puramente espiritual, piadoso, de cosas agradables de escuchar, y no lo han sacado de contexto, y es un abuso eso. Entonces así Monsieur Lefebvre ha sido censurado. Que no se hagan tontos los sacerdotes que saben eso, que debían saberlo. Aquellos sacerdotes que lo conocieron y que vivieron cuando él estaba aquí con él, y que yo conocí a esos sacerdotes que eran muy buenos sacerdotes, muy firmes. Y ahora tiene otro lenguaje, como este padre que es un sacerdote que alguien me dijo que asistió a sus clases de catecismo, y que tiene un lenguaje muy mitigado, muy liberal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es el trabajo de Monseñor Felé, de varios años, de muchos años, que ha hecho que los sacerdotes se vuelvan insípidos en su fe, en su combate. Y es por eso que muchos sacerdotes se desesperan. Todos necesitamos satisfacciones, porque el hombre, como decía San Juan Bosco, el hombre fue creado para ser feliz.
Entonces los hombres, y todos los hombres buscamos la felicidad. Hay unos que la buscan en el pecado, otros la buscan en el dinero, otros cada quien busca la felicidad de una manera. Los buenos católicos, los buenos tradicionalistas, su satisfacción era el combate de la fe, defender la iglesia, salvar las almas, combatir el error. Entonces, si les quitan eso a los sacerdotes, que eran buenos sacerdotes, que buscaban el combate de la fe, y entonces, ¿qué pasa? Pues van a buscar su satisfacción en otra cosa. Entonces, hay casos de sacerdotes que terminan muy mal, que buscan cosas incluso pecaminosas, porque ya no tienen la satisfacción de ser unos defensores de la iglesia, ya no tienen la satisfacción de la lucha por la fe, de ser como los santos, ¿verdad? Que combatieron el error y defendieron la iglesia, ser soldados de Cristo. Ya no tienen esa satisfacción, entonces ¿qué van a buscar? Otras satisfacciones. Es humano, porque todos queremos tener un objetivo en la vida, algo que nos dé satisfacciones, que nos haga contentos. Entonces hasta los mártires que sufrían, pues lo hacían por amor a Dios y lo hacían con gusto, porque tenían un alto ideal y eso era una satisfacción para ellos, hacer la voluntad de Dios, hacer algo grande por Dios, por la iglesia. Entonces todos buscamos alguna satisfacción y se nos quitan las satisfacciones buenas, entonces vamos a buscar las malas. Y eso es muy humano. Entonces, todos los sacerdotes, hay muchos casos por ejemplo, el superior de Estados Unidos que fue puesto ahí por Monseñor Felé y que duró muchísimos años ahí, ahora está en la cárcel, en Francia, está en la cárcel por pedofilia. Y que él decía a su superior, le decía, es que yo tengo ese tipo de tentaciones, mejor cámbieme de mi puesto. Y los superiores lo mantuvieron ahí, en lugar de quitarlo, lo dejaron en un cargo que era peligroso para él, peligroso para las almas, y hoy ya está en cárcel. Entonces, ¿quién se equivocó ahí? Si este padre pidió que lo quitaran de ahí y los superiores no lo quitaron, entonces qué escándalo tremendo. Superior de todo el distrito de Estados Unidos, que tenía muchísimos sacerdotes a su cargo y que tenía una altísima responsabilidad, terminó así. ¿Pero por qué? Es que ese sacerdote buscó su satisfacción en cosas sensibles, y no es el único caso, hay otros. Entonces, de sacerdotes que ya no buscan la defensa de la iglesia, el combate del mal, de los errores, entonces van a buscar otras satisfacciones, porque todos somos hechos así. Hay personas que sufren mucho, pero a pesar de todo, tienen la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios, de haber cumplido su deber, de tener un objetivo en la vida, y saben que eso será recompensado en el cielo. Pero si les quitan también esa satisfacción de ser mártires, de ser héroes de la fe, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Se van a hacer liberales y van a buscar su satisfacción en cosas humanas, en cosas materiales o en cosas pecaminosas, ¿verdad? Y es un desastre. Entonces, ¿cuántos sacerdotes yo no he conocido que les gustaba ser bien vistos, les gustaba que los admiraran, que los sentirse elogiados por los fieles, porque en Francia había fieles que a veces le hacen alabanzas a los sacerdotes? Yo no estoy de acuerdo que los fieles hagan alabanzas a los sacerdotes, porque los sacerdotes se vuelven vanidosos. Entonces, por más que quieran algún sacerdote y que mejor recen por él y practiquen la caridad con él, la caridad, no la alabanza, los elogios, todo eso hace daño a la gente. No hay que hacer, porque cuando uno le hace muchos elogios, incluso en unas familias, a los niños,
les hacen muchos elogios, los niños se vuelven vanidosos. Entonces, no hay que hacer así. Si tenemos estima por una persona, no hay que hacerle muchos elogios, hay que practicar más caridad con esa persona y ayudarla si se puede, pero no hacerla vanidosa. Es un error de muchos fieles que yo he visto, y hay sacerdotes que se complacen en eso. Entonces están contentos de que me invitan a comer, que me van que todos me sonríen, y esas son satisfacciones humanas. Entonces, cuando los sacerdotes ya no buscan la satisfacción del deber, de haber cumplido su deber, de haber hecho la voluntad de Dios, de tener un alto ideal, de combatir el mal, entonces buscan otras satisfacciones humanas. Y es peligroso. No todos caen en los peores excesos, pero algunos caen en esa vanidad, en esa ambición, ¿verdad?, de querer ocupar los primeros puestos. Y así pasó con sacerdotes que yo conocí que eran muy contra los cambios en la fraternidad, pero les ofrecieron un puesto. Le dijeron, es que ven, y yo te vamos a hacer superior de aquí, superior de allá, y abandonaron el combate porque les daban un dulcecito, ¿verdad? Y ellos dicen, pues qué bonito, yo voy a ser superior. Entonces es ambición, la ambición. También por ahí el demonio jala a la gente por la ambición, por la vanagloria, por las satisfacciones humanas, y es un desastre. Entonces han hecho un daño tremendo en la fraternidad. Ya no se reconoce el espíritu combativo de la fraternidad, que a veces hablan de algunas cositas, pero es como para taparle el ojo a la gente, pero no está el nivel de combate y de defensa de la verdad que había en el tiempo de Monseñor Lefebvre. No tiene nada que ver con la actitud floja y liberal que hoy tienen los sacerdotes de la fraternidad, aunque se hagan bonitas ceremonias y que construyan iglesias y que se presenten así muy, muy elegantes y muy, muy bien vestidos, y todo eso o sea, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para representar a la iglesia, para tratar de salvar la tradición en nuestras almas, en nuestra vida, y eso es una pena ver que los sacerdotes hayan cambiado sus ideales, que muchos sacerdotes que venían de muy buenas familias, porque yo conocí familias, pues cuando yo entré al seminario, yo estoy en el año 79 en el seminario, yo conocí familias, excelentes familias católicas, incluso que venían cristeros, y ellos tenían, habían formado sus hijos para ser también como ellos, unos héroes, unos santos, y pues resulta que en la fraternidad se echaron a perder esos buenos muchachos. Yo conocí sacerdotes cuando eran niños y que eran excelentes personas, excelentes niños, buenos niños, y cómo es que ahora son unos sacerdotes liberales. Pero ¿quién hizo eso? ¿A dónde los han llevado? ¿A dónde los han desorientado? Es muy triste. Y ya resulta que la segunda, la tercera generación, después de estas familias que eran muy tradicionalistas y que vivieron en la época de Monseñor Lefebvre, y que sus hijos o sus nietos no se les parecen en nada, ellos son liberales. No, hay una ruptura, no se continuó aquello que se había comenzado. Y es muy triste. Entonces, Dios, si no respetamos el plan de Dios, el procedimiento, hay un procedimiento para ser católico, para vivir nuestra fe, para progresar en nuestra vida cristiana, hay un procedimiento. Todo eso está en los libros de la iglesia, todo eso está en los manuales que nos han dejado los santos de espiritualidad. Hay que respetar ese procedimiento
No decir, es que yo hago así, yo pienso, me parece que yo tengo esta opinión, soy muy inteligente. Entonces el padre siempre nos está insistiendo, nos está molestando y no quieren escuchar, no quieren hacer. Entonces siempre serán unos liberales, unos mediocres, porque creen que su inteligencia va a superar la enseñanza de la fe. Creen que son muy listos. O algunos dicen, no, es que Monsieur Lefebvre, sí, era buena gente, sí, pero no, es que en esta cosa se equivocó, y acá se equivocó, y acá se equivocó. Entonces, una vez un seminarista me decía, sí, es que Monsieur Lefebvre se equivocó en esto, es como diciendo ya, no es. Entonces yo le dije, si Monsieur Lefebvre se equivocó en alguna cosa, con más razón tú te puedes equivocar con muchas más veces. Ahí se molestó, se ofendió, ¿verdad? Pero si un Monsieur Lefebvre tuvo un momento, porque es muy difícil esta época y hay ciertas cosas, a lo mejor Monsieur Lefebvre hizo algún error, puede ser, pero ya lo que hizo en una época como la que estamos, pues es monumental el bien que él hizo. Entonces me llega cualquier francesito vanidoso y me dice, es que él se equivocó en esto, como diciendo, ya no es una referencia, pero escúchame a mí, escúchame a mí. Y yo le dije, no, si Monsieur Lefebvre se equivocó una vez, tú te equivocas cientos de veces. No, entonces, no voy a dejar de escuchar a Monsieur Lefebvre para oírte a ti, vanidoso. Y se ofendió. Entonces, no, es que ciertamente todos debemos practicar la humildad, y incluso hay santos que en algún punto se puede ser que se hayan equivocado, pero no por eso dejan de ser santos y no por eso dejan de ser la referencia, y hay que seguirlos escuchando. Es que si alguien se equivocó, pues entonces ya yo hago lo que quiero, lo que a mí me parece. Y así se han vuelto muchos sedevacantistas que creen que ellos saben todo, porque vieron algún articulillo ahí en internet y creen que saben todo. Entonces yo estuve una vez con un señor sedevacantista hablando con él 5 horas tal vez, y en ningún punto de lo que yo le dije me quiso dar razón. Si eso no es vanidad, si eso no es arrogancia, es soberbia, pues entonces, ¿qué es la arrogancia y la soberbia? Así, es que no tiene estudios, no tiene teología, pero quieren dar, es como un aprendiz que vio algunas cosas en internet y quiere darle lecciones a un doctor que hizo estudios. Entonces, cuidado, es la humildad. Entonces, respetemos cómo Dios hizo a su iglesia y todo, estudiemos nuestra religión, hay que entenderla. ¿Y por qué nuestro Señor se va ahora al cielo y nos deja a los apóstoles solos? ¿Y para qué? Entonces nuestro Señor está delegando su poder, porque ya los fue educando a los apóstoles, los formó con su palabra, los formó con el dolor de la pasión, los formó con sus ejemplos, y poco a poco los apóstoles fueron madurando hasta el día que recibieron el Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen María que estaba ahí con ellos, que los preparó. Entonces, nosotros también debemos evolucionar en el buen sentido, y así estamos en esta vida para eso. ¿Por qué Dios nos da, a algunas personas Dios les da 80 años de vida, a otros les da 50, a otros les da, no sé? Es para que todo ese tiempo tenemos la oportunidad de corregir, mejorarnos, de comprender, de estudiar, de progresar. Por eso nos da tiempo. Pero hay gente que se la pasa comiendo tacos, yendo a los restaurantes y viven una vida superficial. Y no quieren leer, detestan la lectura, detestan. Entonces les habla uno de eso y les da horror que la lectura, y es una obligación. San Pío X decía, el peor de los males de nuestra época es que los católicos son ignorantes.
Ah, no, es que tú exageras. Ah, bueno, entonces, es que soy yo. Entonces, ¿porque soy yo? No. Y no quieren saber que el sacerdote representa a la iglesia, no es que yo diga todo de mi propia iniciativa. Ah, es que es la idea de tal padre. Pero no saben que otros padres dicen lo mismo, exactamente. Entonces son unos ignorantes y arrogantes. Y entonces los apóstoles van a madurar en su vida cristiana, y hay una evolución en la vida de los apóstoles. Hay que ver cómo comenzaron cuando nuestro Señor los llamó por la primera vez, cómo andaban. Hasta un Mateo que era un publicano, un pecador, o una Magdalena, y hubo una evolución en su vida, una mejoría. Todos los días debe ser mejor, debemos ser mejores, cada día debemos ser mejores. Pero hay católicos que yo los conocí buenos y humildes, y con el tiempo se vuelven arrogantes y pretenciosos. Al principio eran buenos, entonces no han progresado, han hecho marcha atrás. ¿De qué les sirve ser tradicionalistas o tener la misa, los sacramentos, si no progresan? Y se vuelven cada vez más vanidosos, una cosa insoportable. Eso es el fariseísmo, cuidado con eso. Entonces, que Dios nos proteja de esa mentalidad decadente, que puede ser en la vida espiritual, pero también puede ser a nivel de la defensa de la iglesia, ¿verdad? Como muchos sacerdotes han caído. ¿Cuántos obispos que eran tradicionalistas en tiempo de Monsieur Lefebvre? Había como 300 o más de 300 que eran miembros del Chetus en el concilio, y que combatían el modernismo. Monseñor Lefebvre los dirigía. Y después, ¿qué pasó con todos esos obispos? Casi todos, algunos murieron, pero casi todos terminaron por aceptar el concilio. ¿Cómo es posible? Obispos, sacerdotes de alto nivel. Y ¿por qué? Pues hay que estar muy alertas en este mundo. Uno se puede echar a perder fácil. Entonces, nuestro Señor le dice, no, como dice la epístola, la religión sin mácula delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y preservarse de la corrupción de este siglo, del espíritu mundano, del espíritu materialista, de que eso que está ahorita donde quiera uno que va, es eso, el espíritu mundano. ¿Cómo puede ser que haya tradicionalistas que les guste la mundanidad y andan presumiendo, andan exhibiéndose? Son mundanos. Eso no va a dar nada bueno, y por eso la fraternidad se ha echado a perder. Ahora, bueno, Dios siempre nos da la oportunidad de corregir, siempre es tiempo de volver atrás, pero no hay que jugar con los tesoros de Dios, las gracias que Dios nos da, sobre todo la gracia de conocer la verdad, es el mayor tesoro. Tener buena doctrina, tener la fe. Así que les recomiendo esta preocupación de ser siempre atentos al camino de la verdad, y no dejarse distraer, porque el demonio siempre ha engañado con eso al mundo, a la gente. Decir que hay algo que puede estar fuera de Dios, que puede estar fuera de la iglesia, que puede estar fuera del plan de Dios. No hay nada que pueda ser fuera de la... Que pueda haber alguna felicidad fuera de Dios, mentira, no puede haber ninguna felicidad fuera de Dios. Es absoluto, no puede haber nada bueno fuera de Dios. Y es el engaño que el demonio hace a sus adeptos. Le dice, no, es que si tú me sigues, tú me adoras, yo te voy a dar dinero, te voy a dar felicidad. Es que eso es por un tiempito. Pero ya en la realidad es que el demonio no puede dar ningún bien, porque él no posee ninguno. Y en esta vida crea la ilusión de que sí, puede haber algunos bienes por esta vida, materiales, pero la otra vida será absolutamente privación de todo bien. Y eso es la realidad, porque fuera de Dios no hay nada. Y que no nos hagamos la ilusión, que yo puedo llevar mi vida alternativa, ¿no? Yo soy tradicionalista, pero por aquí y por allá me permito hacer pecaditos. Cuidado con esas cosas.
Y ese doblez es malo, ¿verdad? Entonces, sí, como una vez yo tomé un taxi, salí de la capilla de México, tomé un taxi ahí, y el taxista me dice, mire, aquí en esta iglesia son muy curiosos, porque hay gente que sale de misa y se va al prostíbulo, ya los he tenido que llevar. El taxista me dijo eso. Esos son los tradicionalistas que son liberales, que no digo que todos hagan eso, ¿verdad? Pero hay casos. O hay tradicionalistas que se la pasan toda la semana haciendo tonterías, pecados, y luego van el domingo y se confiesan. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no se corrigen. Es una vida, una doble vida que no es católica, es típica del católico liberal. Yo no digo que todos sean así en la fraternidad, claro que no, pero hay casos, y eso muestra un estado de ánimo que ha hecho mucho daño. Y entonces hay que hay que evitar no solo a la gente abiertamente mala, hay que evitar también a la gente que tiene una doble vida, que tiene dobleces y que no es que es así, que no quiere hacer las cosas bien y que son liberales. Hay que evitar esa gente. Nos transmiten esa mentalidad y nos contagian, y hay que alejarse de ellos. Y una persona quiere hacer esfuerzos, como quiera que sea, siempre progresa. Y pero una persona que está decidida a vivirse en su mediocridad, así, siempre, es mejor no tener ese tipo de amistades. Pidemos a la Virgen María, compañía de los apóstoles, que no olvidemos hacer la novena de preparación al día de Pentecostés, y en unión a la Virgen María, para que nos preserve de toda esa decadencia y de ese espíritu de mundo que invade los corazones que no son guerreros, porque para ser liberado de eso no hay otro camino que el combate, que la guerra contra el mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.